Bueno, buenas tardes. No sé si quieres primero hablar. Bueno, tienes tu micrófono ahí. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a presentar la segunda de las charlas, parte de esta serie de charlas de colección que ha propuesto Pablo León de la Barra. Esta conversación se titula La responsabilidad pública del coleccionismo privado y nos acompañan en la conversación Catherine Petigas, coleccionista, historiadora de arte y mecenas, y Alberto Rebasa, presidente del Consejo Directivo del Museo de Arte de Lima. Gracias, Juliana, y gracias a todos por estar aquí. Gracias por esperarnos. Un viernes de tráfico. Llegando aquí estaba más complicado de lo que pensamos, por más que el Waze nos decía que no nos iba a tomar tanto tiempo. Soy Pablo León de la Barra, curador para América Latina del Museo Guggenheim, y fui invitado por Pinta para organizar este par de charlas ayer y hoy sobre coleccionismo. El día de ayer hablamos sobre el coleccionismo institucional con Sharon Del Mali y Manuel Segade del Reina Sofía, y un poco lo que me interesaba ahí era hablar, bueno, de cómo funcionan los museos, cuáles son las estrategias de coleccionismo que tienen los museos, dos modelos diferentes, pero que de algún momento se cruzan ciertas visiones y maneras de hacer, y bueno, establecer ese diálogo. Entonces, un poquito aquí lo que propongo es un poco lo mismo. Hoy es una charla que es más charla, ayer era quizás un poco más seria, más institucional, ahora es una charla más conversada, donde también presentar, bueno, dos diferentes modelos de coleccionar, pero que también se entrecruzan en su generosidad con su propio medio. Y me interesaba también abrir esta noción de coleccionismo o hacer un poco más visible partes de la práctica del coleccionismo, del coleccionista, que a veces no son tan visibles al público general, ¿no? Y que de alguna manera también pudieran inspirar a otros coleccionistas, sobre todo coleccionistas locales, de entender al coleccionar arte como algo más que la acumulación de objetos artísticos, bueno, que aún así conlleva responsabilidades, ¿no? Responsabilidad de guardar obras, que es responsabilidad de alimentar un ecosistema, de dialogar con artistas, pero también hablar de esa parte donde el coleccionista va más allá del solo coleccionar y empieza a adquirir una serie de responsabilidades públicas al involucrarse con instituciones, en el caso de tanto de Alberto como Catherine, en diferentes instituciones con las que colaboran en los diferentes patronatos de los que forman parte, y donde de alguna manera están muy presentes, ¿no? Tanto Alberto aquí en el Mali en Lima, pero anteriormente en otros grupos y en otros consejos. Fue parte del grupo que me apoya a mí en el Guggenheim en Nueva York. Y bueno, Catherine de igual manera. Catherine ha formado parte y forma parte del grupo del Guggenheim, donde yo estoy, pero también del Museo Tate, de Gasworks, que es una residencia en Londres, de la Bienal de Liverpool, bueno, sin números, podría seguir numerando, y sobre todo, bueno, ahora también Catherine está muy activa en Mérida, en México. Catherine, que es originalmente francesa, pero nacida en Marruecos, y que vive en Londres, pero ahora vive entre Londres y Mérida, Yucatán. Entonces, bueno, que se ha vuelto mexicana honoraria, y donde ha estado los últimos años muy activa en estimular la escena artística de Mérida en Yucatán. Y bueno, Tito también de cierta manera haciendo algo similar aquí en Lima, trabajando fuertemente desde el museo. Debo decir también que estoy muy admirado de haber ido ayer al Mali y ver cómo de alguna manera, bueno, es el mismo Mali de siempre, pero que tiene una nueva fuerza también, ¿no? Que el Mali, digamos, post pandemia, y ahora con la presencia tuya y de Sharon, se siente como un Mali consolidado, un Mali que de alguna manera tiene una nueva fuerza, ¿no? Y que también, bueno, hay otro proyecto que Tito hace, que es Tito y Ginette, su mujer, que es la residencia al lado, donde también de manera más silenciosa invitan artistas a pasar un tiempo en Lima y producir. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de todo esto como para ampliar
el campo de lo que es el coleccionar, ¿no? Llevarlo más allá de lo que decía, de la mera adquisición de objetos de arte y del apoyo a los artistas de la escena, a llevarlo a esa parte más de la responsabilidad que tienen ustedes con sus propias múltiples escenas, ¿no? Ya que está Diego aquí también, bueno, agradecer a Diego y a Pinta el habernos invitado. Platicaba ahora con Catherine, bueno, que también nuestras vidas se han cruzado mucho a través de Pinta. Yo fui curador de la Feria de Pinta en Londres en 2010, 11 y 12. Y bueno, gracias a Pinta también pude relacionarme mucho con toda la escena de Latinoamérica, estando yo en Londres. Y que ahora el poder estar acá, bueno, los curadores siempre agradecemos a las ferias que nos permiten viajar, ¿no? Si no fuera por las ferias, los museos, contrario a lo que la gente piensa, no tienen presupuestos, los curadores viajan por la generosidad de quien nos invita. Entonces, bueno, gracias por traerme de vuelta a Lima. Hace 7 años que no pasaba tanto tiempo en Lima, entonces para mí ha sido un reencuentro también con la escena. Entonces, bueno, ahora sí, un poco abierto el campo, vamos a empezar un poco voy haciendo como preguntas, ustedes van respondiendo, comentando y bueno, abriendo la charla. Más bien, en realidad es como una charla abierta. Empezamos quizás desde el momento cuando empezaron a coleccionar, a hablar primero de coleccionismo como tal y de ahí vamos abriéndolo a todo el campo que implica el coleccionismo, ¿no? No, un poco que empieces a hablar de cuando empezaste a coleccionar, en qué momento te volviste coleccionista. O sea, hablar primero del acto mismo de coleccionar y de ahí lo vamos llevando a los siguientes pasos de cómo fuiste adquiriendo responsabilidades dentro del ecosistema y dándote cuenta de la importancia que eso implica. Pero vamos a empezar solamente ahorita con el coleccionar, ¿no? ¿Cuándo empezaste a coleccionar? ¿Cuándo te volviste coleccionadora? ¿Cuándo? Bueno, muchísimas gracias, Pablo, primero por invitarme hoy. Estoy muy honrada de estar aquí con ustedes y sobre todo con Alberto. Es un gran privilegio. Muchísimas gracias a Pinta. Estaba esta mañana comentando con Diego mi larga historia con Pinta, pero quizá hablaremos más en detalle de eso. Pero en fin, yo aquí soy entre las únicas que fue a la primera Pinta en New York, en el Metropolitan Pavilion. Okay, entonces creo que tengo cierta credibilidad. Y luego, gracias a Lima, a todos ustedes por acogernos. Creo que es impresionante los esfuerzos que se han hecho acerca de la feria, la hospitalidad, la energía que se siente en todas las visitas que hemos hecho. Creo que la última vez que estaba en Pinta fue en 2019 con un grupo de patronos del Pompidou, del Pompidou Museo. Estoy apoyando también ahí el grupo de adquisiciones de América Latina en el Pompidou y se nota mucho para mí la diferencia y estoy muy entusiasmada. Entonces, gracias, Lima. Bueno, cuando empecé a coleccionar fue hace más o menos 25 años. Era un bebé, ¿no? y bueno, estábamos decorando la casa, digo. Y bueno, tengo una larga historia con México y había comprado varios pintores oaxaqueños que eran un poco exóticos y luego ni siquiera quise hablar de mis artistas oaxaqueños. Pero creo que la colección, el momento en que nos transformamos con mi ahora ex marido y yo en coleccionistas fue cuando empezamos a comprar obra de Francis Alice. En la galería de Lisson, habíamos tenido la oportunidad de encontrarlo socialmente en México y nos impactó mucho una exposición que hizo en Londres. Y compramos cosas que eran un poquito más complicadas, que ya no era tanto decoración, era un poquito más conceptual e interesante. Y el entonces dueño de la Galería Lisson, curioso de ver quién era esta pareja que compraba este tipo de obras, pidió desayunar en nuestra casa. Y bueno, muy naivamente lo acogimos. Y llegó y vio
en su cara la decepción dramática. Realmente estos oaxaqueños, guácala. Bueno, y en fin, eso creo que nos picó un poco y quizá fue lo que empezó nuestra pasión por arte un poquito más, un poquito más demandante, no solo bonito, digamos. Y Francis Alice luego tomó otro papel en nuestra trayectoria de coleccionistas porque fue también el primer gesto filantrópico que hicimos. Fue cuando él hizo una serie muy importante de performances en Londres con Art Angel, se llamaba Seven Walks for London, y apoyamos esto, abrimos la casa que nos habíamos movido y había arte más interesante. Y este año también empezamos a apoyar la Serpentine Gallery, entré en el comité de adquisiciones de América Latina de la Tate, y todo eso era en 2004. Y así fue como empezó la trayectoria de pasar de solo acumular arte a realmente entender lo que significaba coleccionismo. Es decir, coleccionismo, acumulación de arte, pero coleccionismo cuando de repente te das cuenta que haces parte de un ecosistema y que este ecosistema te necesita, que comprar arte es también apoyar a los artistas, permitir que sigan trabajando, apoyar instituciones para que sigan poniendo, tengan una buena colección, sigan poniendo buenas exposiciones, apoyar a galerías porque es muy importante que haya este buffer, ¿no? Que haya esta intermediación entre el artista y el mercado, y además es como se vuelve una especie de estilo de vida y es muy simpático, hay que decirlo, de pertenecer a este ecosistema, pero no necesito decírselo a ustedes, me imagino que lo saben. ¿Y a ti, Alberto? Muchísimas gracias, y para mí también es un gran placer estar aquí con Pablo, con Catherine, y muchas gracias a Diego y a Pinta por la invitación. Creo que de alguna manera todos tenemos un inicio en el arte que es inesperado. En mi caso, yo regresé de Estados Unidos en la segunda parte de los 90 y siempre había tenido un interés natural por el arte como cualquiera de los peruanos, sobre todo teniendo en cuenta que el Perú es un país con una tradición cultural, histórica muy fuerte, ¿no? En donde no solamente lo precolombino, sino la conquista, la república, el modernismo, el indigenismo son elementos presentes en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Pero cuando yo regreso y comienzo a visitar a galerías y comienzo a comprar algunas obras, rápidamente me di cuenta, primero de que era un país distinto al que yo había dejado, ¿no? En el sentido de Perú en los 70s y los 80s estuvo en una situación tremendamente mala, el Perú se recuperaba y de repente ir a galerías y adquirir obras y sentir el impacto que eso generaba en los artistas que veían que su trabajo finalmente terminaba siendo reconocido, las galerías que comenzaban a tener ventas y se iba generando pues todo un proceso y un círculo virtuoso muy, muy interesante. Y rápidamente me di cuenta que había una misión o un resultado, un impacto más allá de las adquisiciones. Y por supuesto yo estaba lejos de ser un coleccionista en esa época. Pero sí me hice la idea de solamente adquirir arte peruano contemporáneo y así fue por muchos años. Progresivamente, ya con el transcurso del tiempo y por razones de trabajo, comencé a viajar mucho a Chile, a Colombia, a México, Argentina, qué sé yo, y poco a poco, un poco en la línea de lo que dice Catherine, también sentí que el arte, aparte de este profundo interés que me genera el trabajo de los artistas, también era una forma de conocer los países y conocer las sociedades y conocer la gente y
y sentir un elemento de desarrollo personal mucho mayor que el que da simplemente los negocios, por un lado, o el turismo, ¿no? Por el otro. Era una forma más rica. Y con Ginette, cuando viajamos a lugares, terminamos teniendo amigos, recuerdos, cercanías que son invalorables y que creo que no hubieran podido venir de una fuente distinta que la del arte. Luego, obviamente, ya la colección se fue ampliando, comenzamos a cometer pecados que significa no comprar arte latinoamericano únicamente, compramos algo más de europeo, americano, pero claramente nuestro foco sigue siendo arte latinoamericano, porque precisamente buscamos ese doble efecto, ¿no? El efecto de entender más los países en donde nos movemos con mayor frecuencia y también hacer este aporte. Y en ese sentido, y no por un tema chauvinista, pero yo estoy convencido que los artistas, como los deportistas, tienen que actuar con su hinchada, con su público. Los artistas tienen que tener al público local que los impulse, que los aplaude, que los apoye, y a partir de esa plataforma que su escena local les va a dar, ellos pueden ya desarrollar sus propios planes, su propio proyecto. Entonces, y obviamente tiene que ser una especie de acuerdo implícito de ida y vuelta, ¿no? Significa artistas comprometidos con su trabajo, artistas obviamente con una profundidad en su labor. Pero creo que ese espacio de hinchada peruana o hinchada latinoamericana es muy importante, y nosotros lo hemos venido viendo en el transcurso de los años cuando hemos sentido ya en el Mali y con el Comité de Adquisiciones de Arte Contemporáneo que nosotros como comité validábamos el trabajo de los artistas peruanos, y esa validación tenía un efecto también internacional. O cuando nosotros como grupo del Mali vamos a las ferias de arte y la peruanada pues siempre está como un choclón, ¿no? Yendo por todos lados, evidentemente tenemos un impacto mayor, y ese impacto favorece a los artistas, favorece a las galerías, favorece al escenario latinoamericano. Y bueno, ya hablaremos después que obviamente ha habido un cambio también importante en el coleccionismo internacional, donde hay una mayor atención a regiones como Latinoamérica que antes no lo tenía. Entonces, ese fue nuestro primer paso por el coleccionismo. Bueno, ahora sería como hablar del siguiente paso, ¿no? En el momento en que de ser coleccionistas se empiezan a involucrar con instituciones, ¿no? Entonces, bueno, hablar un poquito de cómo fue la involucración de cada quien de ustedes, con qué instituciones, cómo se fue dando, pero también hablar, bueno, tú hablabas en Londres, 2002, más o menos la fecha, cuando se funda el grupo de arte latinoamericano de la Tate, de comenzar a hacer adquisiciones, con un grupo de coleccionistas, sobre todo muchos de Latinoamérica, pero otros no, como Catherine, que vivía en Londres, y comienzan a hacer adquisiciones para el museo, para la colección de arte de la Tate. Y que ese grupo, bueno, de alguna manera, ayer hablábamos con Sharon, sirvió de modelo para fundar aquí el CAC, el Grupo de Coleccionistas de Arte Contemporáneo, sirvió de modelo para yo fundar mi propio grupo en el Guggenheim, también el Latin American Circle, que hace un poco la misma labor, apoya adquisiciones y apoya exposiciones. Y bueno, un momento creo que Catherine y yo, que en ese momento vivíamos en Londres, tuvimos la suerte de vivir esa efervescencia que se dio cuando se abre la Tate Modern. La Tate Modern se empieza a pensar como una institución global, reconoce una serie de vacíos, reconoce también una serie de artistas que no habían tenido exposición en su momento. Hay exposiciones de Sildo Mireles, de Gabriel Orozco, de Frida Kahlo, de ¿quién más? Bueno, hubo varias exposiciones. Entonces, mira, Schendel, entonces empezó a haber todo un interés que miraba hacia, digamos, hacia el sur, hacia Latinoamérica, y todo ese proceso te tocó vivirlo, ¿no? Entonces, bueno, hablar un poco de tu primera involucración con ese grupo de la Tate y cómo fue que se dio esa relación, ¿no? Sí, creo que realmente fue bastante visionario por parte de la Tate, y creo que se debe mucho a la visión también de su entonces director, que era Sir Nicholas
CJ, porque la Tate no tenía un vínculo histórico, colonial con América Latina, y creo que por una serie de circunstancias, en particular un encuentro con una gran coleccionista, una gran señora que es Tiki Atencio, ¿no? Venezolana, que había empezado su trayectoria con el Guggenheim, en realidad. Se inició este grupo en 2002. Yo entré en 2004, entonces no soy miembro fundadora, como lo soy en el Guggenheim o el Pompidou o en el Met también estuve involucrada, ya no, pero en el grupo de adquisiciones de América Latina. Y creo que había dos cosas que estaban muy interesantes. La primera, que también se ha replicado en otros museos, es la decisión de tener un curador especializado, un adjunct curator. Y eso porque la institución misma no podía tener esta especialización. Y eso hizo que se volvía un aprendizaje, no nos permitió realmente entender cómo iba la investigación de la institución, y fue un enriquecimiento extraordinario. Y creo que se hace también en las otras instituciones que han seguido este modelo. Y la segunda parte eran todos los viajes de research trip, los viajes de investigación, donde llegabas con un programa muy bien armado de visitas de estudios, de talleres de artistas, de museos, de colecciones, y eso de repente para todos los que han entrado en estos comités los pone en una estratosfera distinta, ¿no? Y eso lo he disfrutado muchísimo, y luego siendo miembro fundadora también para tratar de compartir esta experiencia y de crear nuevas posibilidades. Por ejemplo, con Pablo, algo que hemos hecho en el comité del Guggenheim, que ha sido muy interesante, hemos comprado varias obras que son obras de performance. Y yo estudié historia de arte en el Courtauld Institute en Londres y me especialicé en performance. Entonces tengo también obras de performance en la colección y obras desmaterializadas, digamos, pero introdujimos el concepto de que si se compra una obra de performance, hay que poner también un pequeño presupuesto para activar la performance, porque si no, ¿para qué se vale tener estas performances? Y han sido unos festejos fabulosos porque el equipo del Guggenheim ha montado estas performances, se vuelven un encuentro entre los coleccionistas que han apoyado la performance, y es algo muy, muy especial también para volver a invitar gente a involucrarse en el museo. Pero esta idea de que luego introdujimos también en la Tate, de tener un pequeño presupuesto para activar la performance, creo que es muy interesante, y eso es también un ejemplo de que cómo es un diálogo realmente entre los coleccionistas y la institución. La institución escucha también las sugerencias de los coleccionistas. Perdonan mi español, perdón. Bueno, creo que los patrones son similares a partir de un hecho importante, y es que coleccionar no es solamente comprar obras, ¿no? Coleccionar es mucho más que adquirir. Adquirir es una parte del coleccionismo, un coleccionismo que comienza con aprendizaje, comienza con vincularse con artistas, comienza con leer, con visitar, con ir a ferias, con ir a museos. Entonces se va produciendo todo un proceso previo a la adquisición, que luego tiene una etapa final, que es la elección, ¿no? Porque nunca va a haber un presupuesto suficiente. Entonces viene la parte de la elección, que se nutre a partir de lo aprendido previamente. Y luego de la adquisición viene el acompañamiento, y muchas veces nosotros, Ginette y yo, celebramos como éxitos nuestros cuando artistas cuya obra hemos comprado terminan teniendo exposiciones internacionales, obras suyas son adquiridas en museos o en colecciones importantes. En fin, uno
pasa a una siguiente etapa que es la del acompañamiento a estos artistas que uno admira y quiere. En ese contexto, entonces, el acercarse a instituciones es natural. En nuestro caso, en más o menos 2005, 2006, por ahí, nos convocaron a un grupo de gente que entró casi junta al patronato del Museo de Arte de Lima, el MALI, Jorge Basadre, Jesús Zamora, yo, en fin, fuimos varios, que inclusive entramos más con un foco profesional de organizar un poco la parte financiera o administrativa del museo, aparte que obviamente tenemos un interés en el arte muy fuerte, pero poco a poco comenzamos a entrar a los distintos temas que un museo implica y poco tiempo después se crea el Comité de Adquisición de Arte Contemporáneo que lo presidió Jorge al principio y convoca, me acuerdo, a 30 personas, las 30 personas aceptaron y fue un primer comienzo de esta presencia institucional en el arte contemporáneo del museo. Y nuevamente, vinculado a la linchada, ¿no? El Comité de Adquisiciones comienza a adquirir de manera regular arte de artistas peruanos, principalmente, y bueno, se va generando pues un efecto contundente en el ecosistema. Y luego de eso también creo que hay una parte importante de la participación de los coleccionistas cuando comienzan a ingresar a otros museos y a otras instituciones fuera de su país, porque de alguna manera se va generando una red, ¿no? Un network de contactos, de información, de impulso, de soporte para los artistas de la región, en este caso Latinoamérica, en otras latitudes, ¿no? Entonces la presencia, obviamente, de los artistas latinoamericanos en el Guggenheim, en el Tate, en el MoMA, etcétera, etcétera, en buena parte también tiene que ver con el impulso que han recibido de este grupo de fans alrededor de ellos. En ese contexto, yo creo que lo del Mali termina siendo además, y bueno, todo nuestro corazón es Mali, entonces voy a permitirme hablar algunas palabras sobre el museo. El museo termina siendo un espacio, además, siendo un museo privado, es un esfuerzo colectivo. Entonces tenemos un grupo de patronos y de comités y de gente involucrada en el museo en distintas esferas que hacen que la participación institucional sea, en el caso del Mali, algo muy natural, ¿no? Y es, de hecho, tan natural que ahora lo que estamos viendo es que las siguientes generaciones de las familias que estuvieron inicialmente involucradas en el museo continúa cercana al museo. Bueno, hay una anécdota de chico, mi hijo Sebastián pensaba que el museo era nuestro, ¿no? Entonces, de tanto que íbamos. Entonces, eso le da una idea de cómo nosotros vivimos el museo, ¿no? Porque todo el mundo, todo el día en la casa hablando del museo, de esto, lo otro, todo. Sebastián pensaba que el museo era nuestro. Sí, quería añadir una cosita que el caso de lo que han hecho ustedes en el Mali es algo que menciono muchas veces porque creo que realmente es un ejemplo de colaboración entre un museo y patronos y que es una experiencia que ha creado un coleccionismo quizá para el arte contemporáneo, quizá donde no estaba, ¿no? Y creo que hay varias personalidades que han contribuido a eso, en particular Juan Carlos Verme, que conocía bien el modelo de la Tate. Y creo que lo importante es encontrar una institución que sea ancla, una institución ancla para desarrollar este coleccionismo. Y es un modelo en el cual estoy pensando muchísimo desde mi pequeña ciudad de provincia de Mérida,
creo que van a hablar mucho de Mérida, oír mucho de Mérida ahora, pero porque hay una parte de la ciudad que es muy próspera, que viaja mucho, que vive en Mérida un poco como se vive en Miami, y otra parte de la ciudad que es colonial y donde se vive más como en el siglo XIX, pero cómo involucrar este grupo de gente de buen nivel de vida, de buen nivel educativo para que apoyen la escena. Y eso me da rabia todo el tiempo porque están construyendo muchas casas nuevas, hay muchas paredes, pero ¿qué ponen en estas paredes? En vez de comprar un póster en el Liverpool o en la tienda de muebles, no pueden, por Dios, comprar un artista joven que está saliendo de la escuela, que van a acompañar, como tú decías, ¿no? Que van a conocer, se van a enorgullecer el día que tenga una exposición en la Ciudad de México, fuera de México. ¿Cómo hacer para crear este coleccionismo? Y por eso estoy pensando mucho en este modelo y tengo que hablar más con ustedes a ver cómo los animamos, digamos. Bueno, yo ahí insisto que el Mali es un modelo único, ¿no? Que es un modelo en América Latina del que hay que aprender, que no se da en todo el continente, ¿no? Que verdad que hay un mini ecosistema aquí que funciona, ¿no? Entonces, que es algo que hay que celebrar. Hablar también que, bueno, que no eres el dueño del museo y que no, no les pertenece, pero que trabajan pro bono para el museo, ¿no? Entonces, también hacer claro que hay toda esta dedicación de tiempo, trabajo, que se da de gratis a este proyecto de museo, ¿no? De nuevo, esa idea de que muchas veces se piensa que los museos son ricos o que tienen dinero para hacer mil cosas. No, todo se tiene que levantar, ¿no? Yo muchas veces me siento como el padrecito de la iglesia que salgo con la charola a pedir dinero para, para poder hacer las compras, ¿no? Y luego, bueno, que sí hay estos comités, pero también hacer claro cómo funciona. Hablamos un poco ayer con Sharon y, bueno, en el caso de Manuel en Reina Sofía también es similar, tiene sus grupos y tiene sus patronos, pero que hay una independencia total, ¿no? O sea, que los grupos de patronos respetan también lo que nosotros como curadores y nuestros comités curatoriales traen a la mesa, ¿no? Que no hay imposiciones de decir, tienen que comprar este artista porque nosotros estamos comprando y para que se valore. O sea, esos mecanismos maléficos que a veces la gente construye desde fuera o se imagina desde fuera, no existe, ¿no? Existe unas relaciones de total respeto y que hasta diría que a veces al revés, ¿no? Muchas veces aprendemos los unos de los otros, ¿no? Ustedes aprenden de los curadores o de la gente de la institución, pero nosotros también aprendemos yendo a sus casas, de pronto viendo una obra que tenía tu papá de los años 70, que digo, ¿quién era ese artista que no conocía? O de pronto Catherine viajó a no sé dónde y me enseña a un artista que vio en una bienal. Entonces, bueno, que hay procesos de compartimiento y de aprendizaje mutuos, ¿no? Que justamente que son contrarios a lo que muchas veces las gentes se imaginan de fuera, ¿no? Entonces, hablar de ese crecimiento en conjunto que se va dando dentro de las instituciones, ¿no? Caterina habló también de lo del programa de performance que hacemos en el Guggenheim, que, bueno, que fue también una forma en que el museo aprendió a hacer cosas nuevas, ¿no? Que la coleccionista trajo esta sugerencia y de ahí, bueno, cambió el museo, ¿no? Como también el insertar arte latinoamericano dentro de estos museos, bueno, ha cambiado el DNA de los museos mismos, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría que diéramos la vuelta al otro lado, que no es la parte del involucramiento de ustedes coleccionistas en la parte institucional, pero hablar ahora de sus proyectos más personales, ¿no? Que en este caso cada uno de los dos también tienen, como dije, Catherine, estos proyectos en Mérida, que está pasando mucho de su tiempo y dedicación y energía y dinero en apoyar la escena artística de Mérida, y Tito, un poco que nos hables de la residencia al lado, cómo empezó y qué has aprendido durante ese proceso, ¿no? Bueno, cuando uno se comienza a involucrar en el mundo del arte, es fácil de aprender de los buenos ejemplos. Entonces, nosotros comenzamos, por ejemplo, a viajar a muchas ferias, y una de las primeras cosas que nos encantó fue la posibilidad de ir a la casa de los coleccionistas. Recuerdo en particular de la familia Micha en México, ¿no? Señores, bueno, que en esa época cuando fuimos, que fue hace ya mucho tiempo, tenían, no sé, 80 y tantos años,
una colección, una pasión, un recorrido histórico, personal, impresionante de la casa. Había de lo más contemporáneo, de lo más pop, lo más tradicional. Fue una manera de primero entender que el coleccionismo tiene que ser muy auténtico, ¿no? Muy sincero. Y a mí me parece fantástico que los coleccionistas tengan propuestas de colección muy distintas, porque creo que en esa diferenciación está la belleza de esto, ¿no? O sea, hay algunas colecciones que son fantásticas porque son muy estructuradas, unas que son más desestructuradas, unas que son más enfocadas en regiones, otras abiertas a cualquier tipo de región, en fin, pero creo que la autenticidad y la credibilidad propia es fundamental. Y otra cosa que también comenzamos a ver fue que había este mundo de las residencias. Y las residencias nos pareció algo fantástico, ¿no? Dar la oportunidad a artistas que vayan a un lugar determinado y que puedan tener la tranquilidad como para profundizar en sus exploraciones y hacer nuevas propuestas o ratificarse en las que vienen desarrollando. Nos pareció un privilegio poder ofrecerlo. Entonces, esa idea la teníamos y de hecho en algún momento conversábamos de dónde tener la residencia. Ya hablé con Jorge Villacorta, que ya había hecho también una residencia y en fin, teníamos algunas ideas y de repente se presenta la oportunidad de comprar la casa de al lado, ¿no? Este departamento de primer piso que está al costado de nuestra casa. Entonces tuve la brillante idea de comprarla y Ginette me dijo, no, qué mala idea. Entonces, bueno, se me pasó como el entusiasmo y de repente, ¡pum!, la vendieron. Pero a los 3 meses apareció nuevamente a la venta y la compramos porque Jorge nos había dicho que le parecía además un lugar ideal, porque era tranquilo, porque era un espacio que permitía muchas reflexiones y mucha tranquilidad. Y creo que con Ginette hemos probablemente encontrado una de las fuentes de satisfacción más importantes que hemos tenido en el mundo del arte, porque es una residencia que primero tiene 2 objetivos muy claros, ¿no? Uno es propiciar la llegada de artistas internacionales para que se nutran sobre principalmente la historia artística peruana y que puedan explorar todo el bagaje cultural que Perú ofrece. Pero también, y es quizás hasta igual de importante que lo anterior, es la oportunidad para artistas peruanos que conecten con artistas internacionales y que luego tengan ellos su propia red de contactos cuando van a Nueva York, cuando van a Europa, cuando van a Sao Paulo, etcétera, etcétera. Entonces nos permite generar un vínculo de artistas locales con artistas internacionales y lo hemos venido presenciando todos estos años. Muchos artistas han estado y siguen estando, artistas peruanos, muy cerca de los artistas internacionales que han venido a la residencia, siendo extremadamente generosos los peruanos, recibiéndolos, apoyándolos con información, con todo tipo de recursos que se necesitan para tener el trabajo en actividad. Y luego hemos encontrado que los artistas efectivamente hoy por hoy tienen una conciencia de su desarrollo profesional muy fuerte en cuanto a planes, trabajos, objetivos. Entonces nos ha parecido una manera muy natural de aprender de ellos con respecto a eso, ¿no? Estando literalmente al lado, entonces el nivel de cercanía que nosotros hemos tenido con los artistas ha sido variada, en el sentido de que hay algunos que evidentemente tienen casi llegan a la casa todos los días, como pueden haber otros que lo vemos muy de vez en cuando, que es un espacio muy libre. Pero sí creemos, y aquí entrando quizás al tema de fondo, la responsabilidad del coleccionista, que
el hacer ese tipo de acciones, de actividades, enriquece la escena artística del lugar donde uno está, favorece el aprendizaje para todos y termina siendo otro elemento de esta plataforma que necesitamos para impulsar el arte de su país, ¿no? Bueno, para mí, quizá para regresar un poco a la colección, ¿no? Y cómo se pasa de colección a filantropía, creo que de cierta manera soy una autodeclarada, self-appointed embajadora de arte de América Latina fuera de América Latina. No sé cómo ha pasado, pero porque soy francesa, obviamente, y viviendo en Londres, creciendo en Marruecos, bueno, complicado, pero así ha pasado y lo he disfrutado mucho. Lo he hecho siendo coleccionista, siendo miembro de varios comités de adquisiciones de obras de América Latina en varios museos. Creo que no mencionamos a Reina Sofía, donde me voy ahora a incorporar en el patronato. Y eso ha sido, como les decía, una gran satisfacción. Lo he hecho también haciendo libros. Me han tocado editar 3 libros sobre las escenas contemporáneas de Brasil, México y Colombia. Y en realidad en 2019, cuando vine, era un poco un viaje de investigación, tenía toda una investigación montada, había pedido a todos mis amigos peruanos cuál era la lista de artistas, coleccionistas, instituciones, galerías. No era una lista tan grande esta, quizá, para hacer el libro de Perú, y luego entró la pandemia y me desanimé, pero creo que estoy aquí también para ver si se podría retomar este tema del libro. También lo he hecho apoyando a la Feria Pinta, que ha sido una gran satisfacción después de esta primera vez de descubrir Pinta en 2007 en New York. Estuve muy involucrada en la Feria Pinta London cuando empezó en 2009 hasta 2014, creo que duró solo 5 años. Diego y sus colegas me habían invitado a ser parte de un consejo, creo que aún tenía el título de vicepresidenta del consejo con Tiki Atencio. Y como decían, ayer María dio una charla y habló en particular el caso de Carmen Herrera, ¿no? Que se descubrió realmente después de un pequeño booth en Pinta London. Hay otros casos, bueno, mencionaron el caso de Jorge Eleison. Yo compré mis Jorge Eleison en Pinta Miami en 2013, creo 2014, que tuvo un booth fabuloso, una galería italiana, el Chiostro. Otro caso que descubrí en la feria también fue Cecilia Vicuña. Era un poco tu culpa, Pablo, porque te había puesto algunas piezas en una exposición colectiva en una fundación privada en Londres, pero había un booth de Cecilia Vicuña que se había totalmente olvidado y me dio la oportunidad de comprar hace 10, 12 años pinturas de los años 70, que son en mi colección las obras que más viajan, no sé por qué, pero no sé por qué los curadores no se dan cuenta que en realidad a mí me da mucho gusto vivir con estas obras también, porque se están viajando todo el tiempo, y tú eres culpable también, pero y bueno, creo que hay muchos ejemplos donde Pinta me ha nutrido mucho. He apoyado, he hecho fiestas para ustedes y todo lo que puedo, pero ha sido una gran experiencia. Entonces, una autodeclarada embajadora de América Latina, pero también creo que mi pasión al lado de eso siempre ha sido de apoyar el arte joven. Y sobre todo los artistas en este momento bastante delicado, cuando salen de la escuela de arte y todavía no tienen galería. Este momento cuando están a punto de profesionalizarse, cómo aprender a vivir de su arte, ¿no? Y en este momento creo que el apoyo institucional es esencial. Les ayuda a hacer un CV, les ayuda a construir una carrera.
y lo he hecho desde varias plataformas. Una que no tiene nada que ver con América Latina, pero que fue muy interesante. Fue la fundadora y madrina de una iniciativa que se llama Fluxus Art Projects, que está financiada por el gobierno francés y el gobierno inglés. Y es un sistema de intercambio se financian exposiciones de artistas franceses o basados en Francia, en Inglaterra, y ingleses o más bien británicos o basados en Gran Bretaña, en Francia. Y entonces son exposiciones en instituciones y pueden ser muy grassroots, pero tienen que ser instituciones. Y fui presidenta de eso 12 años y cuando me fui, justo un poco por mis otros encargos, dejé un sistema de residencia que se llama Magnetic. Entonces, aún esto se transformó en residencias. Por eso es tan importante lo que hacen ustedes. Al mismo tiempo, fue presidenta, y estoy todavía, estoy presidenta de Gasworks Triangle Network, que bueno, está basado en Londres. Es una institución que tiene en Londres una sala de exposición, 9 talleres de artistas para artistas basados en Londres y 4, ahora 5 talleres para artistas que vienen en residencia del mundo entero. Y recibimos 4 artistas 4 veces al año, es decir, 16 artistas cada año que vienen del mundo entero. Ahora lo hemos subido a 5, entonces van a ser 20 artistas que vienen de Indonesia, Nigeria, Kenia, Filipinas, Neozelandia, España. Bueno, es realmente Ecuador, Perú. Tenemos un grupo de coleccionistas peruanos que apoyan una residencia de un artista peruano entre 1 y 2, una vez al año o una vez cada 2 años, que nutre de manera magnífica la residencia. En he estado aquí también desde hace 12 años. Es una institución que recibe fondos públicos también. Y entonces me han tocado el hombro diciendo, usted ya fuera, que me rompe el corazón. Pero aquí he podido apoyar 2 campañas de Capital Campaign. La primera para comprar el edificio que ya tenemos en Londres, en Southwark, y la segunda para apoyar una casa para comprar una casa que recibe a los residentes que vienen del mundo entero, y con eso la han llamado Petit Gasworks, Petit Gasworks, pero ha sido una experiencia increíble y creo que lo importante de esto ha sido de ver cómo estos 3 meses de residencia, como decías, esta paréntesis en la vida de los artistas, cuando no exigimos nada en términos de resultados, no tienen que dejar obra, no tienen que hacer una exposición. En varios casos les hemos ofrecido una exposición más adelante en el programa, pero no hay ninguna obligación, ninguna expectativa. Y ver cómo les ha transformado su trayectoria artística ha sido una enorme satisfacción. Entonces, por eso creo que lo que están haciendo tú y Ginette es tan importante. Y ahora estoy involucrada en apoyar la escena joven de Mérida con una estructura que se llama Proyecto YE. Y como Yucatán, y como I, ¿no? Para lo que sigue. Soy la fundadora y la presidenta de esto. Lo estoy haciendo con dos artistas. Fritzia Irizar, que es una artista muy reconocida que viene del Culiacán, y su esposo son los directores de la estructura. Y nos dedicamos más que todo a ayudar a profesionalizar el arte joven en Mérida, con una serie de talleres, y estamos trabajando más que todo con los egresados de la licenciatura de artes visuales de la Universidad de Arte local,
que se llama la UNAY, la Universidad Nacional de Artes de Yucatán. Les ofrecemos una expotesis. Para la inauguración invitamos a todo un grupo de coleccionistas, curadores, directores de museos, galeristas de la Ciudad de México, de otras partes de México, y también tratamos de fuera de México. Les hacemos talleres para ayudar a profesionalizarse dentro del programa de la escuela, es decir, talleres de curaduría, de escritura, de registro de obra, de derechos de autores, todos estos talleres. Y luego les ofrecemos también una comisión con artistas más reconocidos para que vean cómo trabajar con un artista profesional. Ahora, por ejemplo, hoy mismo están presentando el resultado de una semana de talleres con una gran artista mexicana que es Tania Candiani. Tania pasó una semana en mi casa y mientras estoy aquí y trabajo con los estudiantes. Fue un maravilloso registro de los árboles de Yucatán, los 25 árboles de Yucatán que se consideran patrimonio de Yucatán, y los estudiantes ni siquiera sabían que eso existía. Fue una cosa muy enriquecedora. Pero lo hemos hecho con varios artistas. Hacemos también una exposición con un artista local y, en fin, un libro. Es un libro muy sencillo, pero que es una publicación, que es un registro de lo que ha pasado y que ayuda mucho a los artistas porque es bueno para la tarjeta, para su tarjeta de visita, digamos. Tener eso les cambia mucho la trayectoria también. Entonces eso es algo que me ha animado mucho y que me ayuda a superar el hecho de que ya no me quieren en Gasworks. Pero así es, la vida tiene sus ciclos. Muy bien, gracias a los dos. Otra cosa que me interesa en torno al coleccionismo, y quería abrir un poco ese tema y pensar qué piensan ustedes, es el legado que ustedes como coleccionistas tienen y qué piensan sobre su legado a futuro. Hay un legado inmaterial, obviamente, que tiene que ver con todo lo que han hecho para permitir que los artistas crezcan, se relacionen, tengan oportunidades, el trabajo se exponga, sean adquiridos en museos. Pero pienso en dos casos que les quiero compartir. Uno que seguramente deben conocer, una coleccionista muy conocida en Miami que murió, inmediatamente murió y su familia subastó todo, ¿no? Y que para mí fue una cosa muy triste porque era una persona que yo quería y respetaba mucho y que podrían haber pensado otra manera de mantener el legado de ella vivo, ¿no? No voy a dar el nombre, quien la conoce que viene, no importa, porque es más el caso como algo que yo pienso que me da tristeza porque me hubiera gustado ver el nombre de ella que siguiera dando ejemplo de otra manera, ¿no? Otro caso es, yo trabajé 4 años de curador jefe en el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, en Río de Janeiro, este ovni que hizo Oscar Niemeyer. Y este museo fue fundado en 97, construido por Oscar Niemeyer, y guarda todavía la colección de Joao Satamini, un gran coleccionista de Río de Janeiro que compraba en cantidad y que por 25 años se le guardó la obra de gratis, se le dio manutención, se restauró, y a cambio se enseñaba dentro del museo, que también era genial. Cuando yo llegué al museo, Joao ya estaba viejo, y yo intenté y sugerí y dije, hay que hablar con Joao antes de que se muera y pensar con él que así como en la iglesia, o en la iglesia se da un diezmo, o en los templos judíos se da una contribución, pensar que el 10% de lo que hay ahí, había 20 Elijah Clarks, había 20 Antonio Díaz, 20 Volpi, 20 Anabela Geiger, 20, que se quedaran 2 Elijah Clarks, que se quedaran 2 Antonio Díaz, que hubiera un patrimonio que fuera para la sociedad en general, ¿no? Que fuera para el país, que fuera para la ciudad, que fuera, obvio, eso no pasó. Mi sugerencia era, ¿por qué no le pedimos esto y que a cambio al museo se le dé el nombre Joao Satamini, ¿no? Museo de Arte Contemporáneo en Niterói, Joao Satamini, y que el legado y el trabajo que él hizo de tantos años de apoyar artistas, demás, esté presente para el futuro y para generaciones futuras, ¿no? Y fue algo que no sucedió. Joao murió. Inmediatamente lo primero que salió del museo fueron los 20 Elijah Clarks,
cada uno vendido a 2 millones en mercado privado, ni siquiera tuvo que salir a subasta, ¿no? Y bueno, se perdió una oportunidad de que el público de Río de Janeiro, en un museo público de Río de Janeiro, tuviera obras de Elijah Clark, ¿no? Entonces, bueno, solo dejando un poco la pregunta al aire, no tienen que contestar o contestar lo que quieran, pero sí dejarles esa pregunta o esa invitación de pensar esos legados a futuro, ¿no? Que es algo que siento que nuestra responsabilidad como curadores es recordarles a los coleccionistas que también hay un legado posterior, ¿no? Que hay ese legado sí con sus familias, sí con su construcción del patrimonio, pero también pensar en la sociedad en general. Entonces, no sé si es algo que piensan o no, si quieren hablar o no. Contesto muy rápidamente en esto. Solo tengo un hijo, ha estudiado historia de arte en NYU, en New York, pero está muy, muy convencido de que no tiene que trabajar en arte. Le gusta la colección, está un poco involucrado, pero no. Bueno, yo creo que yo personalmente creo muchísimo en la institución pública. Creo que es muy importante nutrir la institución pública y entonces nunca he pensado hacer un espacio privado, no es algo que me interese. Y es cierto que me gustaría que algunos núcleos de la colección, quizá en acuerdo con mi hijo, vayan a algunos museos. Pero quería tornar las mesas, turn the table to you, porque creo que también los museos tienen que ponerse un poco más pila, ¿ok? Porque a nadie nos gusta hablar de cuándo vamos a no estar aquí, ¿ok? Eso sí es cierto, pensamos que vamos a estar aquí para siempre, pero hay que hablar de manera fría y objetiva de legado. Y creo que los museos deberían de tener una actividad de legacy un poquito más profesionalizada para también ofrecernos, ¿sabes? Soluciones que puedan ser beneficiadoras, beneficial para todos. No, es un tema del que siempre conversamos con Ginette y yo creo que acá, primero, por lo menos en los temas particulares de Perú, donde el sector público no funciona para nada y el sector privado sí. Y de hecho, todos estos ejemplos que estamos hablando de impulso al ecosistema del arte en el Perú están basados en esfuerzos privados, ¿no? El Mali, un museo privado, este esfuerzo al que se refería Catherine, que es el proyecto liderado por Carlos Marzano, que ahí se está parando, que es Artus, de llevar artistas peruanos a residencias internacionales, que es también un proyecto fantástico. El proyecto AMIL de Juan Carlos Verme, el Patronato Cultural del Perú, que es un caso inusual donde un país, no a través del sector público, sino a través del sector privado, consiguió su espacio permanente en la Bienal de Venecia, que fue un espacio que se consiguió a través de la colaboración del Grupo Vice y el Grupo del Comercio, que son esfuerzos que pasan casi desapercibidos, pero que fueron absolutamente fundamentales para el posicionamiento del arte peruano en el mundo. Y todos son proyectos privados, y así hay muchos otros. Entonces, cuando entramos ahora al tema del legado, yo creo que efectivamente las colecciones privadas son maneras paralelas de descripción de lo que va sucediendo en el arte, que son perfectamente compatibles con la de los museos. Y creo que en ese sentido, siguiendo la línea de Catherine, creo que hay que efectivamente, por el lado de los museos, tenemos que tener una actitud mucho más práctica con respecto a esas conversaciones, con respecto a lo que se va a hacer con esas colecciones. Sea porque pueden ser, como conversamos nosotros en el Mali, que pueden haber determinado tipo de obras que son cruciales para la colección y en buen momento que esas obras pasen al espacio público, al Mali en este caso en particular, pero también hay, y por el lado de los coleccionistas, hay también el deseo de que alguna sección de tu colección que claramente muestra
la visión que los coleccionistas tuvieron en su momento con respecto a algo que querían decir o algo que querían reflejar y que claramente da como pena, ¿no? Que eso se parta en pedazos. Entonces, sí creo que hay que ser bastante realistas con respecto a eso. A nosotros nos encantaría que alguna parte de la colección esté, por supuesto, en el Mali. Por supuesto que también hay limitaciones en los museos para tener colecciones, porque ya, como sabemos, los museos tienen suficiente obra como para tenerla mostrada. Entonces, no se trata de aumentar el depósito, sino también tener opciones prácticas de mostrar las obras que se reciben en donación, porque ¿de qué sirve el legado y qué sirve la donación para que eso vaya a un depósito? Nosotros, por ejemplo, en el Mali estamos pensando en un proyecto de Mali Arequipa, por ejemplo, ¿no? Un nuevo espacio para el Mali y además generando también una devolución al país de lo que como museo hemos recibido y lo tenemos en Lima. Entonces, creo que en general a lo que tú apuntas, Pablo, es que sí se tiene que tomar ese punto como un elemento fundamental de en esto que hablamos de coleccionismo, aprender, evaluar, elegir, comprar, acompañar y legar. Sí, y se planifica, se tiene que planificar eso, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante. Me encanta oír que va a haber un Mali en Arequipa, porque una de las razones por que me desanimé de hacer el libro es que, contrariamente a los otros libros que hice, el libro de arte contemporáneo de Perú iba a ser el libro de arte contemporáneo de Lima, porque ustedes no han hecho bastante en descentralización. Me duele decirlo, pero tienen que hacer algo desde ese punto de vista. Si me puedo permitir esta reflexión. Muy bien, creo que el tiempo se nos está acabando. 17:43. La última pregunta que ya la vamos a dejar abierta, bueno, tendría que ver un poco con qué consejos les darían ustedes a jóvenes coleccionistas y demás, pero creo que ya un poco con el ejemplo, esos consejos se dan a otros, ¿no? O sea que no es necesario responderlo. Y más bien quería abrirlo si alguien quiere, si alguien quiere dar o hacer una pregunta, abrir un poco al público, si alguien quiere preguntar algo o decir algo antes de que cerremos esta conversación. ¿Alguien se anima? Si le puedes llevar el micrófono, Juliana, y solo te pido que te identifiques, nombre y que digas qué haces para entender de dónde estás hablando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego Carrillo, soy arquitecto, he hecho una maestría en Historia del Arte, colecciono también, pero básicamente pintores, colecciono todo, colombino, virreinato, y además estoy haciendo una investigación sobre mobiliario, limeños fin del 17. Esa es un poco mi vida. La consulta a los dos como coleccionistas. Cuando ustedes ven a un nuevo artista o artista joven, independientemente del costo y la parte estética, ¿qué cosa es lo que más pesa para ustedes decidir de la obra? ¿Tienen 4 o 5 obras del mismo artista, por ejemplo? ¿Qué cosa es lo que a ustedes les interesa más cuando tiene un artista que les interesa a ustedes y tener una obra de él o de ella, ¿no? En nuestro caso, creo que tenemos un balance bien marcado entre la idea atrás de la obra o la idea atrás del trabajo del artista. Nos gusta el arte inteligente, nos gusta el arte que nos cuenta historias, el arte que tiene un contenido provocador o interesante, y al mismo tiempo el balance con lo estético. Para nosotros en particular sí es importante ese balance. Nosotros convivimos con el arte en todo momento, en
la casa, donde podemos poner obras, las podemos, y no solamente en nuestra casa, en el lobby, el edificio donde vivimos, en tal, donde podemos poner, donde nos permiten colgar un cuadro, poner una escultura, lo hacemos. Entonces, ese balance a nosotros nos parece muy, muy importante. Te digo una cosa, cuando se produjo la pandemia y estuvimos encerrados, veíamos obras que habíamos comprado todo el día, ¿no? Todo el día la veíamos y sentí que no te cansas de ver una obra. Para mí era como la comprobación que las elecciones que habíamos venido haciendo habían sido las correctas, ¿no? O sea, hay desde obras obviamente más políticas, hay obras más lúdicas, pero yo diría que dudo que se me pase la historia atrás de cada una de las obras que nosotros tenemos, pero al mismo tiempo la parte estética también nos llama mucho la atención. Esos serían, creo, los dos elementos para nosotros. Para mí, pensándolo, es más la historia que se cuenta con obras que ya están en la colección, ¿no? Veo algo y de repente me recuerda algo que tengo en la colección y pienso que va a ser un buen diálogo. Creo que me gusta curar la colección en la casa y a veces me invitan a hacer curadurías también fuera de la casa y me gusta que haya una historia. Por ejemplo, estuve en Crisis aquí, vi la obra de Ana Navas y me llamó la atención que se parecía a una obra de Sonia Delaunay, que tengo en mi pequeño vaso de data aquí. Chung, lo veo, pero sí, hay realmente un diálogo así y bueno, parece que me voy a quedar con esta obra, obviamente. Pero, hablando de eso, también quería decir que Crisis ha hecho para esta feria una exposición de arte joven que me ha llamado la atención. Creo que es muy interesante y es maravilloso que se da esta especie de vitrina a artistas que son artistas jóvenes que salen de las escuelas de arte de aquí. Me ha parecido maravilloso. Otro ejemplo es una obra de Sandra Gamarra que vi en la Galería de Livia, que habla de la pintura no solo como un placer visual, sino con un placer del color, pero un placer es un bodegón, representa frutas, flores, que habla un poco como una novela de Gabriel García Márquez, de los olores, de los perfumes, de los ruidos, y cuando se lee una obra de García Márquez uno está totalmente transportado y creo que la obra dice, ustedes ven solo el color, pero nosotros no solo vemos el color, y tengo varias obras olfactivas en la colección, si pueden imaginarse, ¿no? Tengo obras que son botellitas de perfume con la receta para recrear el perfume. Okay, no sé cuánto tiempo va a durar eso, pero entonces debe ser, pero eso es como mi obra olfactiva, ¿no? Entonces, bingo. Creo que así es como esos son las compras impulsivas, digamos. Y luego hay compras que son más investigadas. Siempre tengo una especie de mapa de ruta, ¿no? Hay listas, obras que están en mi wishlist y puedo tomar tiempo. Creo que coleccionar es algo más lento de lo que la gente se imagina. No tiene que ser inmediato. Hay artistas que me encantan, pero no encuentro una obra que me impacta así. Mientras no la tengo, no los voy a comprar, pero están en mi lista. Y bueno, estos artistas que están investigados muy a menudo corresponden a unos criterios que son los criterios que usé para los libros, estos libros de arte que me tocó editar. Uno es que es un artista que ha tenido la oportunidad de salir del país, de hacer una residencia fuera del país, que conozca el mundo un poco. Otro es que es un artista que esté relacionado con la modernidad o la tradición del país.
o para emanciparse de esta tradición o para quizá retomarla, apropiársela de diferentes maneras. Y otra es que sea una buena obra, pero eso es algo muy subjetivo. Bien, una última. Que se presente nombre y... Hola, soy Diego Costepeusar. Creo, la verdad que fue maravilloso escucharlos. La reflexión de la responsabilidad con los museos y con lo que se viene me parece súper interesante, porque creo que hasta yo que llevo muchos años en esto, escucharlos a mí mismo también me hace reflexionar. Creo que es interesante, Tito, vos como abogado ahí me parece que te pusieron un tema en la mesa interesante, porque es algo que puede servir mucho para los museos, el tema de cuando la gente se va, de los legados, creo que es algo interesante. Y me gustaría, ya que tenemos el lujo de tener a estos dos grandes coleccionistas acá, y que tienen ese ejercicio y tuvieron esa experiencia de cómo comprar obra y cómo empezar, ¿qué le aconsejarían a la gente joven o a la gente que quiere empezar a coleccionar? ¿Qué le recomendarían? Porque en realidad, para mí, en estos momentos, yo estoy, no es la palabra preocupado, pero siento que tengo la responsabilidad de que tenemos que empezar a formar nuevos coleccionistas, porque eso es lo que va a hacer que nuestro mercado siga creciendo. Es la última pregunta como para cerrar. Yo lo menos. Mi respuesta es bien corta y me la dio en algún momento un coleccionista mayor cuando yo comenzaba, y es: invierte tiempo más que dinero. Digo que hay que, para alguien joven, invertir tiempo de aprendizaje, de ir a galerías, de talleres, de museos, invertir tiempo, ¿no? El ojo, el aprendizaje requiere digamos, un camino, ¿no? Obviamente uno puede comprar aquí y allá, pero si se habla de algún tipo de recomendación de coleccionismo es invertir tiempo. Por eso yo creo que, por ejemplo, las ferias son tan importantes, porque en un lugar determinado uno tiene tanta información que es muy difícil de obtenerla viajando por todos los países donde estas galerías que están a unos metros operan. Pero también en la línea de Catherine, una vez que uno encuentra ese ojo, una vez que uno encuentra ese artista o uno encuentra una propuesta, uno tiene que controlar esa ansiedad para luego hacer la compra que efectivamente termina de conectar con uno. Y también sería este tema de investigación, de aprendizaje, que pasa por ferias, pasa por hacer parte de estos comités de adquisiciones de museos, donde uno comparte también todo el esfuerzo de investigación de los curadores, de los profesionales del arte. Yo creo que eso es muy importante. Y luego diría, quizá un error que hacen los jóvenes coleccionistas, y que yo hice también, es comprar muchas cositas, porque uno no se atreve, ¿no? Y creo que lo bueno cuando uno empieza es think big. Si vas a ir a un taller de artista, si hay 3 pequeños dibujos y una enorme instalación, compra la instalación. porque eso te va con el pasado del tiempo, va a ser mucho más interesante. Bueno, entonces, ser un poco más ambicioso.
No, pero sí, a veces sí, entre los coleccionistas, por ejemplo, que tengo en mi libro de Brasil, hay unos profesores de universidad que realmente no tienen mucho dinero y pagan mes por mes y tienen una colección extraordinaria. Ahora es una pareja grande, ¿no? Pero lo han hecho así y creo que sí, ser un poco más ambicioso. Bueno, ya aplaudieron primero, entonces ya, ya solo doy las gracias a Alberto y a Caterine por compartir este espacio y su conocimiento y su experiencia de años aquí con todos nosotros en esta conversación formal pero informal. Gracias al público, gracias al equipo de Pinta, gracias a todos los técnicos y a todos los que nos acompañaron y bueno, seguimos.